hecho algunos ejercicios con servicios, ¿no es cierto? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Inge, sí se le escucha. Disculpe, la asistencia, no sé los demás si le sale para registrar. ¿No les aparece a ustedes? A mí no me parece, no sé los demás. Revisemos. Mm, sí está habilitada la asistencia, no sé si alguien me confirma. Sí, Sí está bien. Sí, que yo estoy. La asistencia sí está. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Listo, la clase anterior habíamos hecho algunos ejercicios en donde habíamos trabajado con servicios. Habíamos hablado de que técnicamente un servicio lo que me permite es aplicar cualquier principio de interoperabilidad que yo necesite, ¿no es cierto? Entonces, habíamos hecho algunos ejemplos. Habíamos visto cómo llamar un servicio, cómo referenciarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es, o lo que habíamos planteado en la última clase, era precisamente incluir esta capa de servicios como parte de la arquitectura que estamos trabajando. En este caso, la capa de servicios va a ser una capa que va a estar subyacente a la capa de presentación, pero va a estar por arriba de la capa de la lógica de negocio. Entonces, lo que habíamos hecho era básicamente creamos un proyecto para generar mi capa de servicios. Este proyecto, recuerden, era un proyecto ASP.NET. Dentro de este proyecto vamos a generar nuestro servicio, pero lo que vamos a lograr es que nuestra capa de presentación se conecte acá a mis servicios y los servicios trabajen de manera independiente con la capa de entidades. Entonces aquí, para ello, lo que hicimos fue venir acá a la capa de presentación y lo primero que hicimos fue quitar la referencia de entidades y de negocio. Entonces, por eso es que en este momento, si ustedes pueden visualizar, tenemos un error. ¿Por qué? Porque ahora, claro, ya la presentación no tiene necesidad de referenciar ni a la capa de entidades ni a la lógica de negocio. ¿Quién va a estar como brindando, en este caso, todos los elementos a nivel de entidades? Es precisamente el servicio. Mientras que la capa de negocio ya va a ser una capa que se va a comunicar a sí mismo con el servicio y no de manera directa con la capa de presentación. Entonces, si ustedes recuerdan, lo primero que hicimos fue aquí en referencias, eliminar la capa de entidades y la capa de negocio. Y vamos a tener que nuestro sistema obviamente nos va a dar errores porque él no reconoce qué tipo de objeto es, de este caso en COVID entidades, y tampoco reconoce el método del negocio con el que nosotros estamos referenciando acá en la parte inferior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer aquí es quitar las referencias y en cambio en servicios, acá en servicios yo voy a tener que referenciar los proyectos, tanto de entidades como de la lógica de negocio. Entonces, de esta forma, mi proyecto de servicios ya sabe cuál va a ser la estructura de información con la que nos vamos a comunicar, que viene definido en las entidades, y vamos a poder referenciar los procesos de la lógica de negocio que a su vez van a seguir organizados en la estructura que habíamos definido en una primera instancia. No sé si hasta ahí existe alguna inquietud o alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer aquí yo
voy a crear un servicio. Voy a darle aquí clic, agregar. Voy a agregar mi servicio. Aquí dentro de los ítems voy a buscar un servicio que se va a llamar o tiene una extensión como ASMX. Entonces, ubico a mi servicio web y le voy a poner un nombre. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos gestionando son nuestros casos COVID. Entonces, le vamos a poner aquí web service casos COVID. ¿Ok? Este es el archivo que yo voy a incluir aquí dentro de mi proyecto y le vamos a poner agregar. Y listo. Y como habíamos visto en la clase anterior, lo que tengo es una clase que hereda de otra clase que se llama System Web Services.WebService. Entonces, esta clase o esta herencia le da un comportamiento de servicio a esta clase regular que nosotros tenemos aquí. Habíamos hablado de que para que este método se lo pueda visualizar, ¿no es cierto?, dentro del esquema de funcionamiento de como servicio, este método debe tener una cabecera que viene definido como web method. Entonces, este web method lo que me permite es que este método que lo voy a tener aquí puede interactuar, ¿no es cierto?, como parte de las funcionalidades que voy a tener dentro de mi servicio. Entonces, una de las formas que puedo comprobar de que esto está funcionando es viéndolo en el navegador, exponiéndolo. Y en este momento, en teoría, debería comenzar a abrirse, ¿no es cierto?, mi puerto, que en este caso me otorgó el 58190 y tengo el nombre del servicio y el método expuesto. Invocamos y nos damos cuenta de que el servicio como tal está funcionando sin ningún inconveniente. Entonces, todo esto está funcionando de manera correcta. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Lo que yo voy a hacer aquí es, voy a cambiar el método. Voy a quitar este método de aquí. Voy a dejar la declarativa de web method. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito o qué es lo que yo voy a necesitar en mi proyecto? Yo me voy a la parte de la presentación, acá en el cliente, y aquí me doy cuenta de que yo necesito generar un método que invoque el método guardar. Ahora ya no le voy a tener al negocio, le voy a tener al servicio. Y si me doy cuenta, este método guardar, lo que tiene que hacer es devolverme o traerme, perdón, acá, vamos a verlo desde el negocio, si es que es posible. Vamos a tener un método muy similar acá a esto. Voy a tener un método estático que me va a devolver un caso COVID entidades y que internamente va a recibir este mismo objeto. Entonces, para ganar tiempo, yo entiendo de que esta estructura que tengo en negocio la tengo que definir acá, pero como parte de mi servicio web. ¿Ok? Entonces, aquí voy a exponer el método. Obviamente aquí él no entiende qué tipo de objeto es el tipo de dato que yo estoy manejando. Entonces yo lo que tengo que aquí hacer es referenciar la librería, que en este caso está definida dentro de la importación de mis referencias. Entonces aquí yo tengo tanto entidades como negocio. Ya a nivel del servicio, lo que le voy a poner aquí es usar, ¿cierto? Lo que tengo en entidades. Voy a también a referenciar lo que está a un nivel posterior, que en este caso es la parte del negocio. Entonces, automáticamente ya mi método sabe de quién estamos hablando. Sin embargo, aquí adentro, yo no voy a poner lógica. Yo les había dicho en la clase anterior, ya habíamos hablado de que en la clase anterior, de que si bien al estar referenciando, al trabajar aquí con clases, ¿no es cierto? Yo lo veo a esto un objeto como un objeto totalmente integral, multidisciplinario. Sin embargo,
si yo le quiero otorgar independencia a mis aplicaciones, por ejemplo, aquí yo no debería programar ningún tipo de lógica de negocio, a menos de que no tenga una arquitectura definida. En nuestro caso, por ejemplo, en los ejemplos anteriores hacíamos o invocábamos los servicios utilizando determinadas lógicas de funcionamiento al momento de que estos eran consumidos, pero aquí yo al trabajar con una arquitectura base, lo que yo puedo aquí decirle es entonces, voy a referenciar desde mi proyecto, voy aquí a referenciar desde mi proyecto, voy a referenciar la funcionalidad que debe existir en negocio, ¿ok? Y dentro de negocio, perdón, aquí debe haber un proyecto que se llame, está como lógica de negocio mismo. Entonces, aquí debe haber, entonces, negocio, perdón, negocio. Aquí está casos COVID negocio, punto. Le voy a devolver punto guardar, que es el método que voy a utilizar. Y aquí lo que viene de entrada es mis casos COVID. Es decir, lo único que he hecho es exponer este método. Y ya lo tengo expuesto. Pero internamente lo que estoy haciendo es referenciando mi capa de negocio para poder trabajar con la funcionalidad que se implementa ya a este nivel. Entonces, yo me omito, yo no voy a programar lógica en el servicio, a menos que sea necesario, pero yo tengo aquí una capa que me permite hacer eso. Entonces, yo voy a utilizar esto como parte de mi solución. Entonces, si yo esto nuevamente lo expongo, si yo lo veo nuevamente acá en el navegador, entonces, aquí tengo mi WSDL, dice, listo, déjenme ver acá, perdón, un error que estoy cometiendo es que el método no puede ser estático, un método web jamás puede ser estático. Entonces ahí sí, vamos a verle nuevamente a este método trabajando por acá. Y en efecto ya tengo el método guardar. Y lo que me sugiere aquí me dice que cuando esté trabajando con estas versiones de SOAP, el mensaje tiene que estar definido bajo esta estructura. ¿Ok? Y debería funcionar. Ya vamos a ver más adelante cómo puedo probar el funcionamiento de esto. Entonces, vamos a terminar aquí de complementar todas las funcionalidades que me dicta acá mi proyecto. Entonces, vámonos acá a la parte de, si ustedes se fijan aquí en la parte de la presentación, veamos qué es lo que yo tengo aquí programado, ¿no? Entonces, aquí en la parte de la presentación, bueno, estas referencias las voy a quitar de una vez. Acá vendrá referenciado la parte de la clase que ya se va a embeber dentro del servicio. Tengo el método de guardar. Y acá me dice que tengo que devolver la lista de casos COVID, ¿no? Entonces, vámonos nuevamente a la capa de presentación. Perdón, a la capa de negocio. Y voy a buscar aquí el método que diga devolver listas casos COVID desde el método que tengo aquí. Entonces, esto me lo voy a llevar acá. Y lo vamos a copiar aquí en el servicio. ¿Ok? Recuerden, esto no puede ser estático. Voy a agregarle el atributo de webMethod porque esto es lo que necesito implementar aquí. Y acá lo único que le voy a decir es que me retorne todo lo que esté en negocio. Y aquí dice devolver lista casos COVID. Listo, ya tengo de vuelta la lista como un método que se conecta a la capa de negocio para poder traerme la información. ¿Y qué otro método tengo acá? Sigo revisando acá mi código. Y acá me dice devolver casos por ID. Entonces yo necesito devolver también el otro método. Este método de aquí. ¿Ok? Entonces vámonos acá. Y repito lo mismo.
¿no? Puedo ponerlo aquí así. Web method. Listo. Aquí le voy a poner return. Voy a poner negocio. Punto, devolver casos. A ver, ¿dónde está? No es lista. Casos por ID. Y aquí necesito solamente mandar el identificador. Listo. Ya tengo expuesto mis 3 métodos que yo necesito tenerlos trabajando. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a guardar. Si quiero, lo puedo ver acá nuevamente. Veámoslo en el navegador. A ver si es que está esto expuesto de manera correcta. Y en efecto, ¿no? Tengo todos los métodos. Por ejemplo, aquí este método parece que sí lo vamos a poder probar porque la única entrada que tengo es un ID. Si aquí ponemos el ID número, pongamos el ID número 2. Si pongo el ID número 2, al momento de invocar, ya mi código me está diciendo, no, aquí tienes la información. Entonces yo ya tengo aquí los datos que me devuelve mi XML al momento de referenciar, ¿no es cierto? El código del caso que quería que se me devuelva. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Está claro? ¿Hay preguntas? Inge, disculpe, ¿me podría dejar observar que el return del devolver casos por ID? Es lo mismo, sino que estoy llamando a la capa de negocio ahora. Lo que antes hacía en presentación, ahora lo hago desde el servicio. Porque desde presentación yo lo que voy a consumir es el servicio, es decir, estos métodos que tengo aquí. ¿Ok? Gracias, Inge. Listo. Ya. Ok, no hay problema. Entonces ya tengo esto referenciado. Pues cuando yo venga acá y me ponga aquí en mi formulario, pues sigo teniendo el error porque obviamente no tengo todavía nada de esto vinculado. Entonces, ya mi servicio como tal está funcionando. Ustedes deben tener incluso el método de eliminar, ¿no? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer, o lo que yo voy a procurar es decirle, bueno, entonces, una vez que tengo todo esto funcionando, lo que yo voy a hacer es irme a la capa de presentación y ahora sí, voy a referenciar el servicio. Pero no le voy a hacer como una referencia normal aquí, como importar la DLL. Lo que voy a hacer es una referencia web. Para eso me ubico, ¿se acuerdan? En este caso, sobre el aplicativo cliente, que es el que va a referenciar el servicio. Me voy a referencias, le doy clic derecho y le voy a poner aquí agregar referencia. Entonces, si tuviese una referencia externa, una URL de un servicio externo, le voy a poner aquí y le vamos a poner Go, ¿no? Y si tuviera aquí algo externo. Pero como tengo aquí local a mi proyecto, yo le voy a decir, ok, aquí tengo mi servicio, aquí tengo, en mi caso, ¿no? Los 3 métodos publicados, y aquí le vamos a publicar. ¿Ok? Aquí le vamos a poner, le voy a llamar a este, le voy a poner otro nombre diferente al servicio. En algunos libros les llaman esto como un proxy, porque es un cliente el que está referenciando esto. En otros casos le ponen el callback. Lo que yo voy a ponerle aquí el nombre, veamos cómo está el nombre de mi servicio está como WS Casos COVID. Para diferenciarlo le voy a poner WS COVID. Nada más le voy a poner así. ¿Ok? Para que se diferencie un poco del WS Casos COVID, que es del servicio que tengo acá, ¿sí? Para que se lo vea que es diferente el llamado, la referencia, al servicio como tal. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo hecha la referencia desde el cliente. Entonces, ¿cómo hago para que esto funcione? Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es decirle using, vamos a llamarle. ¿A quién le tengo que llamar?
En este caso voy a llamar a mi capa de entidades. ¿Ok? Perdón, discúlpenme. ¿Cómo voy a llamar a la capa de entidades? Voy a llamar aquí al servicio. Pero ¿cómo llamo a esta referencia de WS COVID? Lo primero que voy a decir es, bueno, presentación, punto. Y ahí sí, WS casos COVID. Y miren cómo automáticamente cuando yo referencié esto, el cliente o el servicio dice, bueno, yo te traigo algunas cosas y entre ellas te traigo la referencia de la DLL, en este caso de las entidades. Entonces, el momento en que yo referencio, miren, automáticamente encontró esto. ¿Ok? Ahora, este es el tipo de dato. Pero lo que nosotros vamos a hacer, o lo que nosotros también necesitamos acá, es trabajar con el servicio. Entonces, para poder trabajar con el servicio, obligatoriamente, me va a tocar hacer una instancia del servicio. Entonces, aquí le vamos a poner, ¿no es cierto? Le voy a decir, como yo ya tengo aquí referenciado el llamado a este servicio que tengo aquí, eso significa que este señor WS COVID representa el servicio que yo tengo acá publicado. Entonces, WS COVID lo que me va a permitir es ver estos métodos que tengo acá, pero tengo que instanciar. Entonces, ¿cómo lo instancio? Voy a buscar el SOAP Client, perdón. Le voy a buscar, si ustedes ponen Client, encuentran el SOAP Client, ¿sí lo ven? Y aquí yo le voy a decir, a este SOAP Client le voy a llamar como Web Service, así de manera general. Y lo vuelvo a instanciar. Esto como lo que hicimos la vez anterior. ¿Ok? Y aquí porque... es que me está faltando el new, perdón. Aquí tengo el new y tengo el SOAP Client. Entonces, aquí lo único que yo le voy a decir, lo único con lo que yo voy a trabajar, o lo único que le voy o con lo que voy a necesitarle, al momento de hacer esto, es referenciarle ahora mis objetos. Recuerden que acá, antes yo trabajaba con clases estáticas, entonces la forma de acceder a los métodos era simplemente referenciando a la clase. Pero como acá instancié ya una clase de objetos, pues le voy a poner aquí. Le voy a decir ws.guardar, ws.listar casos COVID, ws devuélveme por ID y está listo todo esto. La única diferencia o la única cosa que tiene que estar clara es que yo actualmente ya estoy referenciando directamente hacia el servicio. Y el servicio me devuelve tanto las entidades como la referencia a los métodos con los que nosotros vamos a trabajar. Como yo les puse el mismo nombre, ¿se acuerdan? A guardar, como yo le puse el mismo nombre a devolver lista, y como yo le puse el mismo nombre de devolver casos por ID, entonces acá esto se me hace más transparente porque lo único que hago es cambiar la referencia del objeto que invoca a los métodos con los que vamos a trabajar. Listo, entonces voy a garantizar de que esto esté corriendo. Perfecto, esto está arriba. Y lo siguiente que hago entonces es mandar a correr la capa de presentación. Y listo. Miren, aquí ya tengo todo trabajando. Lo tengo ya vinculado a mi arquitectura, en este caso funcional. Pero aquí hay una cosa interesante, ¿no? Que todo esto que estamos... Ay, perdón, aquí le di en un lugar que no era, ¿no? El índice está fuera del rango. Eso hay que controlar. Pero, por ejemplo, si yo le doy aquí, todo esto está trabajando a través del servicio. Cuando se cargan los datos, cuando busco por ID, y si en este caso yo le modifico y le digo, mira, ¿sabes qué? No son centros, son 4, y si le pongo guardar, guarda, y si se dan cuenta, actualiza la información de manera automática. ¿Ok? Preguntas, por favor.
¿Preguntas, por favor? Inge, disculpe, yo tengo un error. Sí, dígame, Le qué dice el error? creé también el servicio para eliminar el caso COVID por ID, pero solo es ese el que no me reconoce. Y todos los demás sí me reconocen la capa de presentación. Ya. ¿Y por qué no le estaba reconociendo? ¿Pero qué dice el error? El error dice que WS casos COVID sub client no contiene una definición para y el nombre del método. Pero entonces no debe haber ese método. Usted aquí en el servicio, aquí debe garantizar que esté el método y que tenga web method como cabecera, porque si yo no le pongo web method, Ujú, el método es así como un mismo le método tengo. local. Y cuando hago los cambios, hágale esto. Cuando yo hago cambios, por ejemplo, agrego un nuevo método. Si ustedes se Ya. fijan acá, en el código, si yo le pongo, por ejemplo, aquí, acá, pongámosle aquí un ratito. Yo le digo ws punto, me van a aparecer los métodos que hicimos, ¿no? Devolver, por ID, la lista, y por acá me va a aparecer el guardar. Supongamos que yo voy a generar un método de ejemplo. Entonces, yo vengo acá y le digo, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, y le digo ws punto, perdón, aquí le vamos a poner un public void, ¿ya? Sí, pongámosle un public void, dame saludo, y aquí le voy a decir, por ejemplo, pongámosle un string aquí, string, y le pongo aquí que me retorne, hola a todos, ¿ok? Entonces quiero que se fijen en algo. A pesar de que yo puse web method, a pesar de que el método funciona, si yo me vengo acá y le digo ws punto, ¿qué sucede? ¿Cómo se llamaba mi nuevo método? Saludo. Entonces, si yo le voy y le busco, digo ws punto, y saludo no está. Miren, saludo no hay, no existe. Entonces, obviamente, si le pongo así, me va a decir que no está, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos cambios al servicio, después de que, por ejemplo, en mi caso, yo ya le hice la referencia acá en el cliente, cuando yo hice ya cambios aquí en el servicio, ya después de que yo hice, le implementé acá, pues tenemos que irnos acá a la referencia del servicio. Acá, ¿se acuerdan? Aquí en la referencia del servicio, donde está el cliente, le voy a dar clic derecho. Y aquí le vamos a dar donde dice Update Service Reference. Entonces, lo que hace el código es, ya, entonces dice, yo me voy a ir nuevamente acá al servicio, voy a buscar todos los cambios y me regreso con la última versión del servicio. Eso es lo que hace. Pues si yo le pongo ws punto, y le pongo nuevamente saludo, aquí debería aparecer. A ver, ws punto saludo, no aparece. Vamos a ver por qué no aparece. A ver, acá primero revisemos que esté un web method, está muy bien. Entonces a este método, a este servicio, compilémosle. Espérame un ratito, por favor, no se malito. Ok, entonces, como les decía, si es que yo verifico, ¿no? Que este web method, verifico que esto esté funcionando, veámosle acá en el navegador, pongámosle view en browser, y saludo y está aquí, ¿no? Invoco y aquí está ya lo que me devuelve. Entonces, el servicio como tal, sí funciona. Entonces, lo que yo tengo que acá, entonces, nuevamente es darle clic. Acuérdense que aquí ya le compilé, ¿no? Le hice un build, reconstruí el servicio,
¿Ok? Me dice que todo fue satisfactorio. Y acá nuevamente le voy a poner Update Service Reference. Y a lo mejor ahí ya me va a aparecer acá. Si yo le pongo ws.saludo, miren, ahí está saludo. ¿Ok? Entonces, a lo mejor, Mateo, lo que pasó fue eso. Hágale eso y verifiquemos si ya le aparece. ¿Le funcionó? Ya le estoy haciendo ahí. Ya, perfecto. Entonces, recuerden, cuando hagamos cambios en los servicios, cambio el código, hago un build, y donde esté referenciado ya el servicio le pongo update. Porque ¿qué me tocaría, no? Cogerlo, borrarlo y nuevamente crearlo. Ya solamente con el update, yo ya sé que se actualiza las referencias que tengo dentro de lo que son servicios y ya lo puedo utilizar. ¿Ok? Listo. Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas, por favor. De mí ya está ahí. Gracias. Sí, sí le funcionó, Mateo. Sí, Ya, perfecto. Entonces, eso nomás. Cuando tengamos que hacer eso y este referenciado al servicio, solamente actualizamos las referencias. De los demás, ¿alguna pregunta, por favor? Inge, disculpe, yo intento levantar el servicio, pero no me sale un error y no me está funcionando. Pero, ¿qué dice el error? Ya le leo. Ok. Entonces, mientras el compañero revisa eso, a los demás también les debe estar funcionando en este momento, ¿no? Sol- ¿Cierto? Solo me dice Sí. que hubo errores al compilar el proyecto o desea continuar con la vista previa, pero me sale Pero dígale que no y búsquele dónde está el error, por favor, Vladimir. ya, A ver, compártale, por favor. ya le compartí. Aquí están los errores. Dice eh, que no encontró los casos COVID de entidades. O sea, me dice que no encontró esto de aquí, parece. ¿Qué cosa? No, ahí no hay nada, porque ahí están, no El, le sale nada en rojo. no está en rojo, pero dice, o sea, que este es el error A que no ver, pero encontró. póngale en la ventana de errores, ahí hay una opción donde se ven los errores. Mm, Eh, a no le ver, encuentro. ubíquese sobre la solución, por favor. Arriba. Clic derecho. Póngale clean, limpiar solución, la tercera opción. Ahí comienza a borrar todas las DLLs. Clic derecho, póngale rebuild solución. Él le compiló. Rebuild, recompilar. La segunda, por favor. A ver, Eso es. Listo. Y ahí, si todo está correcto, hay 5 y hay un incorrecto. Entonces, ahí veamos cuál fue el incorrecto, por favor. eh, ¿qué lugar le veo eso, Inge? Acá dice el nombre o el tipo de espacio, entidades, no se encontró. Vaya para la derecha. Falta una referencia. Póngale acá en servicios, sí está referenciado.
A ver, no. Expanda solamente ahí. Sí está al lado. Es negocio, ya, ciérrele. Vamos a presentación. ¿En dónde le está dando el error? Aquí yo creo que es en la de servicios, porque antes sí estaba funcionando cuando le borro de nuevo y le vuelvo a crear A ver, el servicio. ábrale el servicio, por favor, ábrale el servicio solito, dele clic derecho y póngale en observar de pronto. Aquí en ver en Ajá, explorador, así es. aquí me está dando el error. Ya, entonces el servicio es el que no está bien ahí. Ajá. Si le pongo no, o sea, no sale nada, pero cuando le pongo sí Claro, sale el del primerito que tenía con... no, ahí algo está pasando. Bueno, antes me salía el que era de Hello Mm, World. Créele de nuevo, algo está pasando. Sino que si nos quedamos aquí nos vamos a demorar un poquito más, ¿ya? Yo voy a Ya, tratar Inge, de ya ir le más creé. despacio para que le haga de nuevo. Ya. Entonces, deje de compartir, por favor. Gracias. Entonces aquí ya tenemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos esto. Entonces debería estar funcionando nuestro proyecto. Eh, por ejemplo, una vez que tengo todo esto, una vez que tengo aquí todo esto funcionando, por ejemplo, vamos a hacer algo diferente, por ejemplo. Voy a aplicar la arquitectura. Vamos a hacerle un cambio. Ustedes van a venir acá, van a venir a la tabla registro. A ver, veamos aquí qué campos tenemos en el diseño. Tenemos el número de casos, número de recuperados, número de vacunados, provincia, la fecha del registro, tengo los centros de vacunación. ¿Qué más podríamos poner? Ya, van ustedes a hacer un cambio. Van a ponerle aquí, yo qué sé, vamos a agregar un campo que se llame, eh, a ver, ¿qué le podríamos poner aquí? Número de recuperados, vacunados, provincia. Ya, le vamos a poner aquí un campo que se llama responsable. Es decir, quién es la persona responsable de ese registro. Entonces, ustedes van a modificar aquí la base de datos. Van a modificar aquí, le vamos a poner un nvarchar. Vamos a ponerle un nvarchar de 50. Y listo, entonces ustedes tienen que hacer que este responsable primero aparezca acá en la presentación, ¿no es cierto? Y luego que todas las operaciones que hemos hecho funcionen con este nuevo cambio sobre la base. Listo, entonces hagan eso, por favor. Para eso tenemos 15 minutos. Listo, más que suficiente. Pueden empezar ahorita. Tiene que hacer las 3 funciones básicas, por lo menos, guardar, eliminar, perdón, guardar, bueno, que hagan las 4, incluido el eliminar. Hagan ese cambio, por favor. Acuérdense, es un cambio que se llama responsable y que va a tener un nvarchar de 50 como tipo de dato. Ese es un nuevo requerimiento que quiere el Ministerio de Salud y quieren visualizar eso. Háganlo, por favor.